Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de esas preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que tituló el video sobre si el Anakin que vemos ante Ahsoka podría ser de otra realidad, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon aquí en YouTube como un miembro del canal, sino que también recibirás emojis personalizados o aparecerás en los créditos, y de paso nos ayudarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio, del cual este tema ya hicimos una actualización detallada en unas preguntas del días anteriores, como vemos en pantalla, la cual esta novela gráfica ligada a Vader de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminada. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta, el Master Kuribo nos cuestiona si Morgan siente el llamado de Thrawn. ¿Esto quiere decir que el Chi sabía algo de la magia de las Hermanas de la Noche? Y bueno, Masters, todo parece indicar que sí, porque no nos olvidemos por un lado lo extremadamente inteligente que es Thrawn y de cómo estudiaba el arte y la cultura de sus enemigos o de todos aquellos con quienes se relacionaba para sacarle así provecho. En este sentido, Masters, es sumamente revelador que Morgan tuviera algo más que una corazonada para encontrar a Thrawn, sabiendo desde dónde habían partido los Purgles sencitos hacia otra galaxia. Y lo más revelador de esto es que Morgan siente ese llamado como una voz. Thrawn está llamándome. Así que me parece que es más que evidente que Thrawn sabía del pasado de Morgan como una hermana de la noche superviviente que había superado la extinción que causaron los Sith y los separatistas en su planeta Dathomir. Sobre todo pues porque ya sabemos que Elsbeth fue también una contratista del Chiss en Corellia en la época imperial, proveyéndolo de partes para la séptima flota del Gran Almirante, así también como ahora en Ahsoka construyó el gigantesco Ojo de Sion. Así que en realidad me parece que incluso Thrawn puede sorprendernos con lo que sabe en otra galaxia, conociendo en realidad un poder mucho más allá que trascienda en la galaxia donde está, tanto así como para que Elsbeth lo escuche y haya ido a buscarlo hasta allá. Así que esto solo está abriendo una gran caja de Pandora con el Chiss, Masters. Es así que nuestra segunda pregunta, el Master Santi Jedi nos cuestiona: ¿Shin Hati podría ser uno de los niños que raptaron los Inquisidores? Y esa posibilidad siempre estará ahí presente, Masters. Y sé que eventualmente se contestará mucho más del pasado de Shin Hati o Baylan Skoll, sobre todo cómo ellos dos sobrevivieron a la era imperial como usuarios de la fuerza, unos que eran perseguidos en esa época, y esto es algo que por el momento no tenemos una respuesta oficial en su historia canónica. Pero ojo, la actriz de Shin Hati, o sea, Ivana Sakno, tiene justamente 25 años, así que esto nos dice que su personaje aparenta justo eso, alrededor de unos 23 o 25 años máximo. Después de todo, Shin sigue siendo una Padawan llevando su característica trenza que también usaban los Jedi, pero con un maestro oscuro o ex de esa orden. Y esto, Masters, en automático nos dice que Shin sí o sí nació después de la Orden 66, porque esta se dio 28 años antes de los eventos de la serie de Ahsoka. O sea, Shin nació quizás entre los primeros 5 años del Imperio, y pese a ser sensitiva a la fuerza, no fue encontrada por Lord Vader y sus inquisidores, que ya vimos que en la era imperial robaban niños para volverlos sirvientes de la oscuridad, como lo vimos en Fallen Order, o también en los cómics de Vader o hasta en la serie de Rebels. En este sentido, el hecho de que Baylan la haya encontrado de muy joven, bien puede ser la explicación al hecho de que Shin jamás haya sido encontrada o convertida en una inquisidora. Después de todo, su maestro oscuro sobrevivió a la Orden 66 con perfil bajo y volviéndose un mercenario, lo que nos indica que supo bien esconderse de los Sith y de su Inquisitorius, así como se escondieron otros como Taron Malicos o Darth Maul. Así que seguramente ese hecho con el maestro Skoll hizo que su Padawan oscura tampoco fuese encontrada por el Inquisitorius, precisamente al tenerla bajo su tutela. Es así que nuestra tercera pregunta, el Master Juan Jiménez nos cuestiona: ¿por qué Anakin no tiene su sable de luz característico en el mundo entre mundos enfrente de Ahsoka? Y esto en realidad, Masters, me parece mucho más sencillo de lo que parece. Ese que vemos enfrente de Ahsoka en el mundo entre mundos sí es un Anakin luminoso manifestado como la buena persona que fue antes de su caída, el mismo que se despidió de Ahsoka en Clone Wars y tal y como lo recordaba su pupila. Buena suerte. Anakin. Y lo sé, Master, siempre hay en el internet teorías divertidas, pero también clickbait del chafa que quiere hacernos pensar otra cosa. Pero siendo muy responsables, el punto es que en el mundo entre mundos solo pueden acceder usuarios luminosos de la fuerza, tal y como es esa versión de Anakin redimido. Así como también antes Ezra y Ahsoka entraron a ese mundo entre mundos, o el emperador Palpatine jamás pudo acceder a él. Por eso usaba alquimia Sith para atrapar usuarios que sí podían entrar. En ese sentido, si nos fijamos en los detalles del sable de Anakin, esto para nada quiere decir que tenga el sable
sable de Vader. Claro, ese sable del Sith era muy similar al de Anakin, pero si los comparamos con lo que vemos en la serie de Ahsoka, el ignisor de Vader era negro, y si nos fijamos aquí, el de Anakin está cromado y plateado, tal y como lo era el legendario sable Skywalker. Claro, hay que reconocer que puede haber pequeñas variaciones también por el tiempo. Y si nos fijamos a detalle, la empuñadura con los vivos en negro es la misma que tenía Anakin. Al igual que lo es el cromado ignisor y su punta, o también el botón rojo. Ojo que también este plano es sumamente oscura y parece que nos están engañando por cómo hay una ausencia de luz, ya que el color cromado del sable en realidad está reflejando como una sombra las ropas negras de Skywalker y hace que parezca que la espada sea más oscura en su parte alta. Y ahí la confusión de alguna gente que crea que es el sable de Vader o que no sea el característico sable de Anakin. Pero este lo es, Masters. Sobre todo claro por el detalle del ignisor cromado que es muy claro, que es muy distinto a como era el sable de Vader. Y esto también sumado a que solo puede haber manifestaciones luminosas o Jedi dentro del mundo entre mundos. Así que esto aclara la cosa. Es así que nuestra cuarta pregunta, el miembro del canal y aprendiz Sith Federico Casado, él nos cuestiona qué diferencias hay entre Sith y Jedi oscuros. Y en realidad, Masters, la diferencia es muy simple. Desde que Darth Bane creó la regla de 2, solo había 2 lores del Sith al mismo tiempo, el maestro y el aprendiz. Y esto muy independiente de que algunos de ellos tuvieran sus asesinos. Siempre pues el maestro estaba para encarnar el poder y el aprendiz era para desearlo. Esto pues hasta que este traicionaba al maestro. Y los miembros de esta orden seguían el típico código Sith que nos dice: la paz es una mentira, solo hay pasión. Con la pasión obtengo fuerza, con fuerza obtengo poder. Con poder obtengo victoria, con victoria mis cadenas se rompen. La fuerza me liberará. Vaya, Masters, los Sith eran una orden muy específica que seguía a estos preceptos y solo había 2 al mismo tiempo. Cualquier otro era un simple usuario oscuro sin importancia, también llamado como Jedi caído o Jedi oscuro, o simplemente como usuario oscuro. Esto tal cual como lo fue Taron Malicos en Jedi Fallen Order, o también los inquisidores imperiales que eran Jedi oscuros o caídos que se volvieron esclavos de los Sith. El mismo caso con Kylo Ren tras su caída oscura, o tal cual como ahora Baylan Skoll es netamente un Jedi oscuro que en su pasado perteneció a esa orden, tal cual como Kylo. Lo interesante con Baylan es que aún sigue ciertas formas Jedi en su forma de pensar, siendo hasta cierto punto honorable, o hasta el hecho también de que su Padawan lleve una trenza como usaban los Jedi. Inclusive aquí también caben los caballeros de Ren, que eran simples usuarios oscuros muy aparte de los Sith, unos que hicieron hasta un pacto con el emperador Palpatine cuando fueron descubiertos por él. En sí, Masters, la oscuridad ni la luz es exclusiva de los Jedi ni los Sith, tal cual como el maestro Luke Skywalker nos explicó esto sobre los Jedi y la luz en los últimos Jedi. Así que puede haber otros portadores de la fuerza que no se hagan llamar Jedi o Sith. No obstante, para ser muy concreto, un Sith sí debe seguir ciertos preceptos como ya les dije y ser uno de los 2 dentro de la regla de 2. Todos los demás son simples usuarios o Jedi oscuros. Es así que nuestra quinta pregunta final, que titula el video, el Master Envoltura de Lado nos cuestiona: ¿el Anakin que vemos ante Ahsoka en el mundo entre mundos podría ser de otra realidad? Y bueno, aquí entramos como siempre en los terrenos de eso que llamamos la especulación responsable, Masters. Aunque definitivamente la respuesta la conoceremos en el 5º capítulo de Ahsoka, uno que no solo escribe el Padawan de George Lucas, el buen Sam Dave Filoni, sino que también lo dirige como solo dirige 2 en toda esta temporada 1 de Ahsoka. Primero el episodio 1 de esta serie y ahora el 5º. Así que estamos totalmente en las manos de Filoni para rompernos el corazón, emocionarnos y llevarnos por caminos fantasiosos como siempre nos ha conducido, Masters. Filoni es mi pastor, nada me faltará. Y siendo muy sincero con ustedes, Masters, yo no creo para nada que el Anakin Skywalker que vemos ahí manifestado ante su Padawan Ahsoka Tano sea uno de otra realidad, de un multiverso o de una cosa así de loca. Ni tampoco pienso que sea un malvado Lord Vader que le vaya a poner una trampa ahí a Ahsoka en otra cosa bastante loca, sino que pienso que lo que vemos ahí es en realidad el Anakin que todos conocimos en las precuelas o en la serie de Clone Wars, manifestado en ese campo astral como la última versión de la buena persona que fue Anakin Skywalker en su juventud. No nos olvidemos que el propio George Lucas dijo que Anakin murió aquel día en Mustafar cuando terminó por abrazar el lado oscuro, algo que el propio Lord Vader se lo dijo a Kenobi en su serie y que también en incontables ocasiones en los cómics y en el canon hemos visto cómo Lord Vader había acabado con lo que quedaba de la buena persona luminosa que fue un día Anakin. No soy tu fracaso, Obi-Wan. No mataste a Anakin, yo lo hice.
Y ojo, Masters, tampoco hay que olvidarnos de la lógica de George Lucas en todo esto, ya que él consideró que esa versión joven de Anakin que vimos en La venganza de los Sith, la cual fue la última donde aún le quedaba algo de luz, y tomando en cuenta esto, por eso el creador de la saga reeditó el final del Regreso del Jedi en una segunda edición especial, borrando ahí de su versión original al fantasma de la fuerza interpretado por Sebastian Shaw, un fantasma de la fuerza de un viejo Anakin, que recordemos que con esa versión salió la película en los cines allá en 1983. Así que Lucas hizo este cambio para que la saga quedara debidamente unida con la versión joven de Anakin con Hayden Christensen, la cual todos conocimos en las precuelas. De ahí que el fantasma de Anakin sea joven y no viejo. Y es lo mismo en el caso del Mundo Entre Mundos, Masters, un sitio donde curiosamente Anakin no es fantasma, pero donde sí su conciencia se puede manifestar de forma corpórea, porque en este lugar no solo puede haber únicamente manifestaciones luminosas o de Jedi, sino que es un sitio tan único donde el tiempo y el espacio se unen en un solo momento mediante la fuerza cósmica y la viva. Algo muy similar a como por ejemplo las deidades de Mortis lo podían hacer justamente en un paraje lleno de la fuerza como Mortis, y esto muy a pesar de ser seres superiores ligados a la fuerza y a su juego cósmico. En ese sentido es lo mismo con Anakin como todo un usuario Jedi redimido, además de que él es el elegido y que tiene poderes sobrenaturales. No nos olvidemos tampoco que en la novela Shadows of the Sith, que sucede casi 10 años después de la serie de Ahsoka, sería Anakin en persona manifestado en Exegol como un fantasma quien ayudaría a combatir a Luke a múltiples espectros oscuros con su sable de luz azul. Esto pues para salvar y regresar a su hijo a millones de kilómetros de distancia, esto de vuelta hasta el planeta Titan donde meditaba el maestro Luke tratando de encontrar Exegol. Y esto pues sería una prueba más de lo que podría ser el redimido Anakin Skywalker desde el más allá, tal cual como lo que hace aquí en el Mundo Entre Mundos. Y si quieren saber más de ese épico momento canónico, Masters, les voy a dejar en las anotaciones y en las pantallas finales ese video donde cuento cómo se reencontraron Luke y Anakin. Así que me parece más que evidente que el Anakin que vemos en Ahsoka es la típica versión del mentor usuario de la fuerza que busca guiar a su pupila, ahora Lady Tano, esto pues ante un gran momento de necesidad como el que ahora la Togruta está viviendo. Esto al estar Ahsoka en un limbo entre la vida y la muerte, dado a la derrota que sufrió con Baylan Skoll en su combate en Citos. Y creo que la importancia de esto es no solo un gran momento para hacer las paces con Anakin, volviéndose a ver así maestro y aprendiz, sino que Ahsoka aquí al reencontrarse con su mentor, por fin puede hacer la paz con su antiguo legado como Jedi, muy a pesar de que ella en el presente no se considere como una, tal cual como su propio maestro fue un Sith por más de 2 décadas y volvió a la luz para aceptarse como un Jedi. Vaya, esto nos dice que lo mismo puede hacer Ahsoka y que lo mismo puede estar pasando aquí con ella. De ahí la importancia de reencontrarse con el Anakin que ella conoció cuando aún era una Jedi. Una que no nos olvidemos que en su juventud pensaba volver a la Orden Jedi hacia los tiempos del asedio de Mandalore, pero ella jamás tuvo el tiempo de hacerlo porque le cayó la Orden 66 encima. Así que esto es clave porque lo que puede también aprender ahí Ahsoka con su maestro Anakin para aceptarse como una Jedi de nuevo, la puede ayudar también para reencontrar su senda Jedi personal y que esto también le sirva para encontrar a Ezra y a Sabine sobre todo, Masters, para que así se sane esa relación parcialmente fracturada que tiene ella con Sabine Wren. Después de todo, la Mandaloriana, ya siguiendo la senda Jedi como Padawan de Ahsoka, cayó en la tentación oscura de Baylan Skoll dándole el mapa a costa del bien de la galaxia, y todo claro por sentirse sola y seguir sus propios miedos. Así que la maestra resurgida, como toda una Jedi, puede ser vital en el resto de la serie para reconectar con ella y también ahora tener un trío de Jedi con Ahsoka, Sabine y Ezra reunidos, haciéndole frente al gran almirante Thrawn y a sus múltiples aliados en estos tiempos. Así que con todo esto, Masters, podemos dimensionar la importancia de Anakin manifestándose ahí de carne y hueso en ese campo astral donde la fuerza lo une todo, que es el Mundo Entre Mundos. Un sitio donde han estado diferentes usuarios luminosos de la fuerza como Ahsoka, Ezra o el maestro Yoda también. Y ahora con Anakin, él no solo podrá revivir su pasado con Ahsoka, sino que restaurar su relación y encauzarla de cara a la senda Jedi que aún tiene que recorrer. Y eso claro, aún tendremos que experimentarlo en el resto de la serie. Al igual claro que en Ahsoka temporada 2 y seguro en la próxima cinta de Dave Filoni, uniendo así todas las series del Filoniverse. Pero si también te interesa ver si Ahsoka no se hubiera ido, hubiera evitado la caída de Anakin, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.